Les doy la bienvenida a un plan que tiene la universidad desde el CTA que se llama Un Café, con unos temas que estamos viendo que hace parte del plan Activa tu Plan B. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a pedir un favor y es que por favor cerremos los micrófonos para que no vayamos a tener pues interferencias con sonidos y todo eso, mientras que pues comparto con ustedes todo este tema. Y al terminar de hacerle la presentación, pues nada, vamos a hacer unas preguntas, ustedes las pueden ir mandando por el chat y al final las vamos a responder, ¿vale? Entonces, buenos días a todos, profesores, pares, directivos, todos los que se están conectando. Qué rico poder compartir con ustedes todo pues toda esta información que tenemos, que esto es un tema en el que hemos venido trabajando muchas personas hace mucho rato, el tema de integración trabajo-familia. Sin embargo, hoy hay una situación, perdón, me piden que iniciemos la grabación, entonces denme un minuto, inicio grabación. Listo, ya inicié grabación. Entonces, hoy la situación nos hace integrarlo, pero hay muchas dinámicas que pues no son las normales en un tema de flexibilidad de espacio o un tema de teletrabajo. Entonces, bueno, vamos a ver todos los retos que tenemos, les vamos a dar unos consejos. Bueno, ya vamos a empezar. Entonces, voy a quitar el video un ratico para que no vayamos a tener problema con la conexión y vamos a la presentación. Entonces, bueno, todos en casa y la idea es brindarles a ustedes algunos consejos para integrar el tema de familia y trabajo. Desde la teoría nosotros a veces podíamos hablar, listo, la persona experimenta un conflicto y desde la percepción del conflicto que puede estar dado por, bueno, todo el tema de teoría de roles, por el género, por el número de hijos, por el estado civil, se puede generar una experimentación del conflicto, ya sea objetiva o subjetiva. Subjetiva es cuando yo la siento, pero no se ha manifestado externamente, y objetivo es cuando ya pueden otras personas a veces mencionarme, oye, es que no estás el tiempo acá, estás abandonando mucho tu vida personal, no estás acompañándonos en la familia, y se les propone a las personas unas estrategias teniendo en cuenta los roles que desempeñan, el tiempo y la energía. Sin embargo, ¿qué pasa? Que en este momento nosotros estamos respondiendo a una situación muy compleja. Esto que les estoy compartiendo es para entender un poco, ya vamos a la parte práctica, no se me preocupen, es para entender un poco la complejidad de la situación actual. Entonces, tenemos que, bueno, esto lo basé en un diagrama del flujo de estrés a través de la familia, que me gusta mostrarlo porque acá vemos cómo nosotros estamos dentro de muchos sistemas, hacemos parte de sistemas que interactúan entre ellos y eso nos hace mucho más complejos. Estos que vemos acá, la persona, la familia inmediata, la familia extendida, la comunidad, la sociedad en general, pueden ser en algunos momentos percibidos como posibles estresores. Y esto es lo que llaman, bueno, en Carter y Goldrick, posibles, ellos lo llaman estresores verticales, yo les pongo unos posibles estresores verticales porque depende de situaciones que nosotros los percibamos como tal. Acá es importante que nosotros veamos que puse 2 asteriscos en familia inmediata y un asterisco en la parte de la comunidad. ¿Por qué pongo 2 asteriscos en familia inmediata? Porque acá nosotros también hacemos trabajo, que es un trabajo no remunerado, que tiene que hacerse, ¿ok? Y hace parte de nuestra esfera privada. Y en la parte de la comunidad puse un asterisco porque es el trabajo remunerado, que es en el que nosotros en ese momento podemos estar haciendo teletrabajo.
Adicionalmente, en este flujo, pueden ver que hay una flecha que dice tiempo. Y ellos también, los autores lo plantean como estresores horizontales y yo le pongo posibles estresores horizontales que son de desarrollo, impredecibles o eventos históricos. Entonces, un posible estresor horizontal en el desarrollo es el cambio en los ciclos de vida normal de una persona o impredecibles, por ejemplo, un desempleo. Y en eventos históricos tenemos en este momento, que lo puse como ejemplo porque es un ejemplo, el COVID-19. Entonces, ¿para qué les pongo todo esto? Es porque nosotros como seres humanos somos muy complejos y como lo mencionaba anteriormente, hacemos parte de muchos sistemas que interactúan entre ellos y nosotros interactuamos en ellos. Pero a pesar de un evento histórico por el que estamos pasando, nuestras etapas del ciclo de vida siguen, nuestras etapas del ciclo de vida familiar también siguen. Entonces, hay muchísimos componentes que en este momento nos pueden hacer muchísimo más complejo estar integrando la familia, la vida personal y el trabajo, ¿ok? Entonces, la situación actual que nos está dando, estamos algunos, los que estamos en Colombia, en cuarentena. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos todos en casa, que a veces el tema del teletrabajo o la flexibilidad de espacio normal, entre comillas, era que una de las personas, uno de los miembros de la familia estaba en teletrabajo o si tenía flexibilidad de espacio, pues estaba 1 o 2 días desde la casa y los otros días en el trabajo. Y en la mayoría de los casos, pues los otros miembros de la familia, fueran sus hijos o el pareja, esposo, estaban en otra parte, o sea, los niños pueden estar en el jardín o en el colegio o en la universidad, el esposo o esposa podía estar también trabajando, pero en este momento lo que tenemos es que todos estamos en la casa. El teletrabajo es una respuesta a una situación puntual por la que estamos pasando. Es un mecanismo que tienen las empresas para continuar produciendo o ya todo el tema de servicio si es una institución que preste servicios y también salvando empleos. En este momento, unido con el punto anterior, tenemos que no es solamente una persona, sino varias personas las que pueden estar en teletrabajo. ¿Qué más tenemos? Educación a distancia. Tenemos jardines, tenemos colegios, universidades que están dando las clases virtuales y pueden ser uno o varios. Posiblemente ya no tengamos el apoyo de alguna persona que nos ayude con todo el tema doméstico, como cocinar, como limpiar, como cuidar de personas que lo requieren, ya sea que las personas lo realizaran por medio de la familia extendida o por medio de alguien que se contratara. Hay muchas personas que contaban con el apoyo de la familia extendida también y en este momento de pronto esa persona no está en casa para ayudar. Y hay muchísimas más, yo podría hacer una lista de muchísimas cosas, pero esas son las que en este momento considero que son como importantes para este café que estamos teniendo. Entonces, ¿qué necesitamos para integrar la vida personal, familiar y laboral en este momento? Es importante que tengamos en cuenta que es la primera vez que estamos viviendo esto. O sea, nosotros podemos tener muchas teorías de cómo integrar vida personal y vida familiar, pero en otros contextos. Y esto es nuevo para todos. Ninguno había vivido esto que estamos viviendo porque es un tema que es mundial, ¿sí? Y también local, y también muy cercano a nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer en este café es compartir con ustedes algunos consejos, uniendo la parte como de la teoría, que sabemos que es importante, pero también cómo en el día a día algunas personas hemos podido solucionar como ciertas barreras que hemos tenido y eso nos está ayudando a tener mayor éxito en todo el tema de la integración. Entonces, lo primero que hablamos cuando vamos a hablar de integración de los ámbitos, siempre, tanto antes de este evento, en esta situación, como ahora,
es el liderazgo personal. Y ese tema empieza desde nosotros. Entonces, vamos a hablar un poco del tema del liderazgo personal. Vamos a coger algunos componentes de la inteligencia emocional de Goleman. Y este tema, aunque va a ser el primero que trato, este tema lo tenemos que concientizar y trabajar de manera horizontal, continuo, a todo el proceso que vayamos teniendo durante estos días o meses, porque todavía no sabemos, porque hay mucha incertidumbre. De hecho, eso es uno de los factores que podemos ver entender en la gráfica anterior que les mostré. En el contexto grande hay incertidumbre y eso también se permea a nuestros hogares y a nosotros como personas. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. En la inteligencia emocional vamos a ver dos, como lo plantea también Goleman, una inteligencia intrapersonal y una inteligencia interpersonal. En inteligencia interpersonal vamos a hablar un poco de autoconciencia, autorregulación y automotivación, y en la inteligencia interpersonal de empatía y habilidades sociales. Y el segundo componente para lograr la integración de una manera más exitosa es el trabajo en equipo. Trabajo en equipo con la familia y trabajo en equipo con el trabajo, porque es que acá estamos todos cuidándonos con todos. O sea, estamos nosotros como empresa cuidando a nuestros empleados y estamos nosotros como jefes cuidando a nuestros colaboradores y a nuestros pares, ¿ok? Entonces, y también pues obviamente a la familia, y eso también tiene que nacer de nosotros en primera instancia, que es lo que les digo, desde la persona es de donde nace todo. Entonces, es muy importante el tema del autocuidado, que no lo mencioné en el slide anterior, pero es vital. Cuidémonos, tratemos de dormir bien, tratemos de alimentarnos de manera sana, de hacer ejercicio, el tema de la luz es importante para el tema del calcio, mantener las relaciones sociales, identificar algo que nos guste hacer, dedicarnos unos minutos al día y seguir las indicaciones para protegernos que nos han dado. Entonces, dormir bien, el indicado, pues 7 horas, 6 horas mínimo, pero la idea es que se logren establecer algunas rutinas que permitan dormir un número de horas adecuado. Una alimentación sana, que lo vamos a ver más adelante, no es solamente buenos alimentos, sino también alimentos sanos, sino también los horarios que vamos a tener de alimentación. En cuanto al ejercicio, pues no podemos salir, pero para todo esto, como lo voy a mencionar más adelante, se necesita creatividad. Hay muchos videos en YouTube que hacen rutinas muy pequeñas de 25 minutos, 30 minutos de ejercicio, 20 minutos de ejercicio, que eso es importante también, que nosotros lo veíamos cuando estudiábamos integración trabajo-familia, que es muy importante el ejercicio para ayudar a disminuir la percepción del conflicto entre los ámbitos. Y en este caso tenemos no solamente la integración de los ámbitos, sino que también estamos en cuarentena. Entonces esto es importantísimo. Mantener las relaciones sociales. Mucho en redes, es muy importante llamar. Si de pronto podemos no escribir un chat, sino hacer una llamada, mantener esas relaciones es importantísimo. Identificar algo que nos gusta hacer, alguna manualidad, no sé, hacer un crucigrama de pronto, o hacer arcilla, o dibujar. Es importante que identifiquen algo que les guste hacer, porque eso también los desconecta un poquito y los ayuda a tranquilizarse, bajar de pronto un poquito el nivel de ansiedad. Dedicarse unos minutos al día en algo específico. Les gusta de pronto, si tienen la oportunidad de tener un balcón o una terraza o un espacio en su casa en el que puedan sentarse y, no sé, dedicarse un momentico de tiempo tranquilo, quiero sentarme en la esquina y mirar a la pared y me parece delicioso, bienvenido. Es importante que se dediquen unos minuticos. Y bueno, las indicaciones para protegerse, que es la que nos están dando a nivel institucional para todo el cuidado en esta situación. Entonces, ¿por qué es importante todo el tema del liderazgo personal? En este momento nosotros estamos en nuestros hogares y somos muchos y tenemos que responder en muchísimos roles. Entonces, tenemos que empezar
por nosotros mismos. Y esto nos permite tener un mejor desempeño, tanto laboral como mejores relaciones con los miembros con los que estamos en este momento. La autoconciencia nos permite conocer cuáles son mis fortalezas y debilidades. Entonces, si yo sé que una debilidad mía, qué sé yo, son las herramientas digitales, lo que puedo hacer es aceptar esa debilidad que tengo, pero entonces buscar ayuda. Entonces llamamos a la mesa de servicios, o si no, No sé, mira que no te estamos escuchando. Hola. aló, ¿ya? Sí, ahora sí se escucha. Me dice que el moderador me silenció. No sé qué era eso. Sí, ya Sí, te estamos ya se escuchando. escucha. Listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Desde dónde se quedaron, porfa? En esa diapositiva, en autoconciencia. ¿En autoconciencia? Listo. Muchísimas gracias. Entonces, retomemos la autoconciencia. Entonces, aprender de la experiencia. Aprender de la experiencia en este momento es vital porque estamos aprendiendo de una situación que nos está entrenando para la vida y también para el trabajo. Entonces, aprender de la experiencia es muy importante de nosotros y de los otros. Estar abierto a las críticas constructivas del aprendizaje constante. Como les comentaba, es la primera vez que pasamos por esta situación y de pronto algunos no saben cómo manejarlo o de pronto yo no sé cómo manejarlo. Y por poner un ejemplo, entonces me pongo a mandar muchos chats, trato de mandar todo por correo electrónico y resulta que estoy agobiando a la gente con tanta información que de pronto no es necesaria. Entonces alguien me dice, oye, de pronto puedes mandar menos comunicados, hacer esto, aceptar esas críticas constructivas, porque eso es un aprendizaje constante y vuelvo y lo repito, estamos en una situación que no habíamos vivido, entonces todos estamos aprendiendo. Saber qué emociones estoy experimentando y el por qué las estoy experimentando. Esto es muy importante porque si yo logro saber cuáles son las emociones que yo estoy sintiendo y el por qué, eso más adelante me va a ayudar a autocontrolarme, que es el siguiente punto, pero aparte de eso, ser empático. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una situación en la que me da un mal genio terrible y digo, listo, paro, ¿qué fue lo que pasó? Ah, es que lo que pasa es que me puse mal genio porque percibí una injusticia. Listo. Ya en el momento en el que paré y me concienticé de la emoción y sé el por qué, ya más adelante en situaciones similares lo voy a poder identificar y lo voy a poder manejar mejor, que esto tiene relación con el tema del autocontrol. Sé cómo repercuten las emociones en mi vida y en mi trabajo. Entonces yo ya sé que si de pronto estoy de mal genio y exploto con el primero que se me atraviese sin tener la culpa, ya sé que eso tiene unas implicaciones. Entonces, en la medida en la que yo soy consciente
me puedo autocontrolar, me puedo regular y así sé que así yo sienta esos sentimientos que no es malo sentirlos, somos seres humanos y es importante saber que sentimos tristeza, alegría, ira. El tema es no quedarse en eso, no quedarse en esos sentimientos, sino hacer autoconciencia, autocontrol y salir de esa emoción que de pronto nos puede mantener un poquito agobiados. Ser coherente con mis principios, mis valores y mis metas. Eso puede ser mi guía. Ahora pasamos al tema del autocontrol. El manejo de mis sentimientos impulsivos y emociones perturbadoras, que era lo que les comentaba en el punto anterior. Mantengo la compostura ante situaciones adversas. Eso es muy, pero muy importante en este momento, porque como lo mencioné al principio, estamos en una situación en la que hay muchísima incertidumbre. Entonces, un ejercicio que sirve mucho, que dan este consejo los expertos en muchos contextos, es tratar de pensar en el acá y el ahora. ¿Dónde estoy en este momento? Al frente del computador. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un webinar. ¿Para qué? Porque quiero socializar con muchas personas para que todos podamos tener una mejor integración entre los ámbitos, porque en este momento es muy complicado, ¿sí? Entonces, eso me puede ayudar mucho a que en situaciones adversas no me ponga ansioso, sino que pueda autocontrolarme y no perder el control de situaciones de estrés que está relacionado con lo que les estaba comentando. En el tema de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, también del 95, dice que como tema de automotivación, las personas que tienen un nivel de liderazgo personal alto son personas que tienen aptitudes de afán de triunfo, compromiso, iniciativa y optimismo. Pero yo siempre le he adicionado esta y hoy en día me doy cuenta que en esta situación es clave, es las motivaciones trascendentes. O sea, ¿por qué nos estamos cuidando? ¿Por qué estamos cuidando a las familias? ¿Por qué las empresas nos están cuidando? Porque estamos pensando en el otro, estamos pensando para los otros. Y si le damos una motivación trascendente a nuestro trabajo, a las acciones que tenemos que hacer y a los sacrificios, todo tiene más sentido. Y es mucho más llevadero. Ahora, perdón, estaba tomando un poquito de agua, o bueno, si tienen por ahí su café, tómense un poquito de café o de té rico para compartir. Entonces, ya para entrar en el tema de empatía, este punto es clave, sobre todo para los jefes, para los que son jefes en este momento. Cuando nosotros, como les comenté anteriormente, somos capaces de identificar nuestras emociones, podemos identificarlas mucho más fácilmente en los demás. Entonces, cuando las otras personas nos dan esas písticas emocionales, nosotros podemos entender que algo está pasando, o bueno o malo, pero para nosotros es mucho más fácil, entonces tener un acercamiento. Hace unos días estábamos por un chat y pregunté a un grupo, ¿cómo están? Y una persona me mandó un chat diciéndome como que bien, pero me puso unos puntos suspensivos al final y yo dije, por acá hay algo. Llamé a la persona y me dijo que sí, que en este momento estaban pasando pues con toda esta situación, estaban pasando unos temas bastante complicados y eso, pero esas pistas emocionales nosotros las podemos identificar en la medida en la que les hayamos identificado. Y eso es importante, como digo, para jefes, pero también para pares, porque nosotros tenemos, miren, estamos a un chat de preguntarle a alguien, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Saber escuchar, también importantísimo en este momento. Tener la capacidad de oírlos, sensibilidad ante los distintos puntos de vista y experiencias que se nos presenten. En este momento hay cuánta cantidad de situaciones
muy complejas por las que pueden estar pasando personas cercanas a nosotros que de pronto ni siquiera lo sabemos. Entonces es bueno entender que de pronto una persona en este momento siente que está muy agobiado porque tiene a todos los niños en la casa, son 8 personas o son 5 personas y hay 3 computadores, 2 dispositivos, tienen que trabajar, tienen que hacer clase. Es importante entender que en este momento hay muchísimas situaciones. Hay un video que les recomiendo ver, es que me dijeron que acá de pronto los videos nos fallaban y nos hacían como caer de pronto la calidad. Les recomiendo ver un video de Robert Kelly, que es un profesor, como muchos de nosotros, lo llaman de la BBC para hacerle una entrevista sobre un tema político en ese momento, y resulta que en plena entrevista, porque lo estaban entrevistando y él estaba en su casa, se le entran los niños por detrás y él trata como de correr a los niños para que lo dejen hablar y trata de hacer como si no pasa nada, y después entra la esposa gateando para sacar a los chiquitos, y bueno, a raíz de eso el video se ha visto muchísimas veces, eh, y lo traigo a colación primero para que para que lo miren, porque seguramente en este momento nos ha pasado. O sea, que estamos en una reunión y de repente sale el chiquito por acá con el juguete y quiere jugar con uno, o le quiere mostrar a uno que se rompió algo. Entonces, es entender también que en este momento tenemos que ser flexibles con muchas cosas. Ser flexibles también, entender, por ejemplo, que a algunas personas al estar en su hogar no les gusta prender el video de la llamada porque pues ven la dinámica interna de la intimidad del hogar. Entonces, listo, lleguen a un acuerdo. Si el otro quiere quiere verle la cara, que lo vean los 5 primeros minutos y ya después la apagamos y siguen el tema, que también es un tema de llegar a acuerdos. Por ahí me pidieron el link, entonces sí, yo les voy a mandar el link. Igual pueden poner este nombre con la palabra BBC y ahí les va a salir. En este tema también es importante, porque yo veo el video y me llama mucho la atención, es que también tengamos un poco de sentido del humor en el buen sentido, es decir, sigamos siendo optimistas, sigamos viendo la vida con las cosas maravillosas de la cotidianidad que nos pueden hacer reír. No perdamos eso es muy importante. Apoyar a los demás con más en la comprensión de necesidades y sentimientos de los demás, sobre todo cuando tenemos personas a cargo o, por ejemplo, cuando tenemos qué sé yo, personas que pues están distantes de nosotros y que están solos porque les tocó la situación y les tocó a ellos solos en su apartamento, pues entender también que hay esas necesidades y meterlo como parte de nuestras rutinas. Oiga, llamemos a fulanito que se quedó solo, entonces lo llamamos o por la mañana o por la tarde, pero es importante también apoyar a los demás. Las habilidades sociales, comunicación asertiva. En este momento es súper importante mantener una comunicación buena, fluida, con los miembros de la familia, con la organización con la que estemos trabajando. Manejar los conflictos. Acá estamos desarrollando una cantidad de habilidades, todo el tema de negociaciones, porque claro, tenemos necesidades, tenemos recursos, tenemos talentos, tenemos que ver cómo los manejamos para que todos podamos hacerlo mejor por un bien mucho más grande que nosotros, que es el de toda la sociedad. Y se crean lazos. En este momento estamos en un proceso que, bien manejado, nos ayuda a crear lazos y a fortalecer los que ya hay. En el hogar desarrollamos habilidades para el trabajo y los que estudiamos el tema lo sabemos. Desarrollamos como el tema de la empatía, trabajo en equipo, comunicación, identificar necesidades, pero aún más estamos desarrollando habilidades para la vida. Y en este momento, los niños que están con nosotros viviendo todo este proceso están aprendiendo para la vida, ¿ok? Y eso es importante que lo aprovechemos al máximo. Y entonces, a trabajar en equipo, familia, a trabajar en equipo en el trabajo. Bueno, es importante tener en cuenta
que la situación actual está generando dinámicas tanto personales como familiares y laborales nuevas para todos. Entonces, ¿qué se recomienda? Hablar con los miembros de la familia sobre la situación actual. Es bueno escucharlos. De pronto alguien tiene ansiedad y no lo ha dicho. De pronto otro está feliz porque está en la casa con los papás. O de pronto alguien está preocupado por la situación de sus padres. Es importante que se socialice eso, que se escuchen. Sí, socializar todas esas emociones. A veces una catarsis es buena. eh, y siempre tomarlo de manera positiva, escucharlos y ser propositivos, tranquilizar, tratar de dar tranquilidad a los demás, explicar a los miembros de la familia qué es el teletrabajo en una situación actual, porque algunos piensan de pronto que estando en casa, como que no se está trabajando, como que sí, entonces es importante que se explique qué es el teletrabajo y qué esperan de mí en el trabajo, del teletrabajo que yo estoy haciendo. Identificar cuáles son las necesidades personales y familiares de los miembros. Y es importante también tener en cuenta que no solo hablamos de la familia directa o con quienes estamos en el hogar en este momento en cuarentena, sino también de la familia extendida. Porque lo que les digo, sabemos que fulanita está sola porque la cogió sola la cuarentena y tiene un tema de salud. Listo, es una necesidad de la familia velar por esa persona, la llamamos, la incluimos dentro de la rutina como les había dicho antes. Identificar cuáles son las necesidades laborales. Entonces, en todo esto tenemos que mirar cuáles son nuestros recursos y cuáles son nuestros talentos. Porque si, como les ponía en el ejemplo anterior, tenemos pocos dispositivos, pocos computadores, somos bastantes y a todos nos piden, tenemos que identificar cuáles son las necesidades, tanto personales, familiares y laborales. De pronto yo estoy estudiando una maestría o de pronto estoy estudiando un doctorado o estoy haciendo mi carrera profesional a distancia también. Esa es una necesidad porque yo voy a tener que responder a lo que me están pidiendo en el colegio, la universidad o lo que sea. Entonces es poner como todas esas necesidades que tenemos como personas y como familia, mirar cuáles son los recursos y cuáles son los talentos y con base en eso desarrollar estrategias conjuntamente. Y es clave que tenemos que ser flexibles, tenemos que ser creativos y tenemos que buscar el fortalecimiento de los lazos familiares continuamente. Algo que les comentaba en la primera gráfica que les conté, que les mostré, es el tema del trabajo doméstico. Y el tema del trabajo doméstico en este momento nos está tocando, yo creo que a la mayoría, porque no tenemos quien nos apoye en este momento. Entonces, es importante crear en nosotros la conciencia y en las personas que están en la casa que las labores domésticas, el trabajo doméstico de cocinar, de limpiar y de cuidar es de todos y para todos. Entonces, en este momento, puede que antes una persona estuviera encargada de hacer todo, de cocinar, de limpiar, de cuidar, pero resulta que ahora estando todas las personas en la familia, esa persona no puede hacerlo sola o antes estaba distribuido de otra manera. Es bueno sentarse y ver las dinámicas que nos están pidiendo y de pronto hacer unos ajustes. Entonces resulta que ahora nos toca decir, listo, no alcanzo, qué sé yo, supongamos que yo era la que antes cocinaba el almuerzo y lavaba la loza, pero es que ahora tengo a 4 en la casa o tengo muchísimas más personas. Entonces, listo, necesitamos ayuda. Alguien me ayuda a preparar, alguien me ayuda a secar, a lavar, yo seco y otra persona guarda. Esto desde lo que cada uno puede ayudar, ¿ok? Es decir, no le puedo pedir a Philip, mi hijo de 3 años y medio, ya casi 4, que me lleve todo el cristal para guardarlo, porque pues seguramente lo va a quebrar. Entonces, con
las características de cada uno de los miembros de la familia, ver en qué puede ayudar en todas esas labores maravillosas de la cotidianidad, ¿ok? La situación en la que nos encontramos en este momento, yo creo que nos hace recordar la importancia del ser humano. Esta mañana me reenvió mi jefe un link muy bonito de Mireia Las Heras y de Nuria Chinchilla, a quienes admiro muchísimo. En algún punto decían que antes éramos centrados en el trabajo y que las dinámicas de hoy en día están cambiando mucho. Y yo venía pensando estos días y es que ya nos estamos dando cuenta de la importancia del ser humano como ser humano, o sea, de la persona humana. ¿Y eso qué implica? Entender que los esfuerzos van hacia ellos. Todo lo que hacemos va hacia las personas, para las personas y con las personas. Entonces, esto nos está haciendo recordar la importancia que tienen las cosas más básicas y sencillas, la importancia y el poder, lo digo la mayoría de las veces, el poder de la cotidianidad, porque en el día a día nosotros construimos. Entonces, flexibilidad, creatividad y fortalecimiento de lazos familiares. ¿Qué es importante? Establecer una variedad de rutinas según se necesite. Pero ojo, quiero que sepamos, este es un consejo que se da porque según los expertos, según los estudios, se sabe que establecer rutinas para este tipo de situaciones, o sea, por ejemplo, teletrabajo o flexibilidad laboral de espacio, o cuando las personas van a estar como en algún estilo de aislamiento, es importante establecer una serie de rutinas. Sin embargo, tenemos que ser flexibles, porque de pronto, y a mí me pasó, yo al principio cuando empezamos a trabajar acá, yo dije, listo, planeemos la semana. Después me di cuenta que planear la semana era una locura, o sea, no logramos planear la semana, entonces decidimos planear el día. Entonces, cada uno tiene sus necesidades, cada familia tiene sus temas. Cada persona, así esté solita, tiene las particularidades de su condición. Entonces, acá se dan unos consejos generales de cosas que de pronto han salido bien, que ustedes pueden intentar o decir, mira, definitivamente esto no es para mí, esto no lo logré, pero puede que de alguna de todas las cosas que pasan nos sirva a nosotros. Entonces, establecer una hora para iniciar y terminar la rutina. Esto es sano para toda la familia, ¿sí? Tratar de despertarse a una misma hora y tratar de dormirse a una misma hora, o bueno, por lo menos decir, como les pongo acá, una varias rutinas. De pronto hay unos días en los que la dinámica familiar hace que, no, este día empezamos a las 8, no, este otro día empezamos a las 9 por algunas situaciones importantes. Establecer un solo horario para el almuerzo y los refrigerios de toda la familia. Eso es el ideal, pero sin embargo, sí es bueno que se compartan momentos de alimentación. Entonces, si por ejemplo no logramos compartir los refrigerios o el break de la mañana o de la tarde, por lo menos compartir el almuerzo, un momento en el que nos podemos unir. La comida es importantísimo, es donde todos nos enteramos de los sentimientos, de las situaciones, hacer un chiste, comentar alguna cosa. Ese espacio es muy, muy importante. En estos días, mantenerse hidratado es vital, comer sanamente y con horarios. Tratar de respetar los horarios. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas hacemos teletrabajo o estamos trabajando a veces desde casa? Que en algunos casos puede comenzar la persona a trabajar y se le olvida hacer pausas, se le olvida comer o come con el computador al frente y se come un sándwich encima. Entonces, este tipo de cosas, acuérdense que estamos en una situación particular. O sea, no es el teletrabajo normal, no es la flexibilidad de espacio, pues normal, digo, entre comillas, que era lo que usualmente se hacía, sino que también estamos en una cuarentena. Entonces, estos son consejos para las situaciones que usualmente eran normal, pero se pide que se hagan ajustes teniendo en cuenta la situación de la familia, la situación de la cuarentena.
hay un tema que es muy importante y es que tenemos herramientas virtuales para también poder comer y poder compartir de manera virtual con otras personas. Entonces resulta que el abuelito o la abuelita están solos en sus apartamentos o en su casa porque no los invitamos a almorzar y podemos ponerlos en el celular, ellos comen su menú en su casa y nosotros nuestro menú y vivimos esa cena compartida, así sea a distancia. Las personas que de pronto tienen a hijos estudiando en otras partes pueden encontrar en otros países, pueden encontrar de pronto algún momento de coincidencia en que, mira, ¿por qué no comemos por las noches? O, ve, ¿por qué no comemos esta noche todos a las 8 de la noche? Y cuadrar cosas que se puedan compartir. Las pausas activas son muy importantes para la salud y sobre todo cuando hemos pasado de tener una actividad laboral en la que nos desplazamos de un lugar a otro para ir y llevar un comunicado, para una reunión, para lo que fuera. Entonces, en este momento tenemos una condición muchísimo más sedentaria. ¿Qué se recomienda? Hacer las pausas activas que nos han mandado de pronto alguna vez por correo o de pronto las personas de salud ocupacional en la empresa nos han visitado, tratar de recordarlo, si no en internet hay algunos videos o también hay algunas infografías con ejercicios básicos que nos pueden ayudar con todo el tema de flexibilidad, para no tener tensiones musculares, también para que sea un momento de esparcimiento. Yo les comparto que, por ejemplo, mi pausa activa, yo la hago con mi hijo en su break. Tenemos un break a las 10 de la mañana, entonces hacemos estiramientos con las canciones que nos han mandado del jardín de él. Entonces, lo que hacemos es tratar como de hacer sinergia entre las necesidades de él, que él tiene que estimular su dimensión corporal por medio de la música. Yo necesito realizar una pausa activa, pero para todas estas cosas se necesita flexibilidad, creatividad y siempre buscar el fortalecimiento de los lazos familiares. Tratemos de encontrar momentos de encuentro para estar con los miembros de la familia, porque de pronto a veces por pensar solamente en que toca estar haciendo las tareas por el computador, los niños están en clase, yo estoy trabajando, entonces cada uno se come un paquete de lo que sea o una manzana, tal, desde el lugar donde están. Si se puede lograr unir, genial. Si no se pueden todos, sino tres, promover esos momentos de espacio que fortalecen nuestros lazos familiares. Algunos consejos cuando hay menores o jóvenes en la casa. El jardín infantil o los colegios nos han mandado, los colegios cuando ya en el tema de clases, están virtualizando muchísimas clases, entonces ellos tienen sus jornadas. En los jardines infantiles lo que he visto que están haciendo es que mandan algunas guías para el desarrollo de algunas habilidades concretas. Entonces, estas actividades pueden hacer parte del programa, como el ejemplo que les puse con mi hijo. Podemos integrar cosas para que para que coincidan los momentos. Si, por ejemplo, yo tengo jóvenes en la casa y ellos están haciendo sus tareas, yo puedo decir, listo, el momento que ellos tienen para tareas, más o menos es este horario. Entonces, si yo necesito hacer una actividad que me requiera mucha concentración, entonces lo que hago es aprovechar ese mismo momento porque puede ser una coincidencia positiva para que ambos podamos hacer las cosas bien. Bueno, las pausas activas se pueden realizar en familia. Lo que les comentaba antes, el break de la media mañana y de la tarde puede ser un momento para compartir. Puede ser además un momento para fortalecer algunos hábitos que de pronto no eran tan fuertes o no estaban, como la lectura o algunos juegos que busquen el desarrollo específico de alguna actividad. Yo no sé si han visto que algunos han liberado libros, por ejemplo, ayer, yo la verdad no lo he profundizado mucho, pero Amazon liberó libros para niños, tengo entendido. Podemos contactar a la biblioteca de la universidad y ellos nos dan una guía de lecturas según segmentos de la población. Creo que esto sí me toca preguntarlo, pero hasta donde recuerdo,
en el CTA o Evelyn en psicología manejan mucho el tema de juegos para el desarrollo específico de habilidades. Entonces, para análisis, trabajo en equipo, todas esas cositas pueden ir surgiendo y puede ser chévere que al final de la jornada, para desconectarse, de pronto jueguen un juego de mesa, o de pronto lean un libro, o se haga una presentación, que esto también es importante para desconectarnos un poco. Eso nos ayuda además a trabajar mucho mejor. Las reuniones, cuando tenemos reuniones, el tema del video que les comenté, a veces necesitamos reuniones en las que estamos nosotros solitos, sin hijos, sin nadie alrededor, pero puede que nos coincida otra conferencia del otro adulto que está en casa. Les pongo un ejemplo mío. El día de ayer se nos cruzaron a mi esposo y a mí 2 reuniones en las que teníamos que estar concentrados full y no pudimos cuadrar que no estuvieran las reuniones simultáneas. Entonces, como dicen, llamada a un amigo. Lo que hacemos es que llamamos a un familiar y ponemos a Filipito con el celular, y lo que hicieron fue plastilina en el celular mientras que nosotros estábamos. Entonces, es un tema de ser flexibles, ser creativos, y como les digo, todo esto también va fortaleciendo los lazos familiares. Cuando les hablaba de creo que no les he hablado todavía. Espérenme, no, ya vamos a llegar. Entonces, recuerden que trabajar en equipo con los miembros de la familia hace que la integración de los ámbitos sea positiva y sea muchísimo mejor. Flexibilidad, creatividad y fortalecimiento de lazos familiares. Planear el día a día. De pronto, como les comenté anteriormente, a alguno le pasó que trató de planear la semana y se dio cuenta que esto es dinámico, pero a tope. Entonces, listo, planeemos el día. Si yo sé que tengo una reunión, yo, por ejemplo, le trato de decir a mi esposo, cuando tengo reuniones que sé previamente, con algunos días de anticipación, yo le digo, yo tengo reunión tal día, tal otro día y tal otro día, de tal hora, tal hora, tal hora, y entonces tratamos de que no nos coincidan, como les decía ahorita, que no nos coincidan las reuniones simultáneamente, porque de pronto el otro necesita que no haya mucho ruido, tal como por ejemplo ahorita me están apoyando hartísimo con Philip para que no esté acá encima de mí, porque le encanta espichar las teclas del computador cuando yo estoy al frente de él. Entonces, eso es importante, planear con los demás miembros de la familia esas situaciones. ¿A mí qué me sirvió? Yo le hice una jornada a Philip, a mi hijo, y nosotros también estamos tratando de respetar al máximo los horarios de comida, los breaks de mañana y de tarde, y sabemos a qué hora empezamos, y la parte de finalización del día todavía nos ha costado un poquito de trabajo, porque a veces las dinámicas no nos dan, entonces pues terminamos un poco más tarde de lo esperado, pero nos toca ser flexibles. Y en el día a día, creatividad para solucionar todos los problemas que se nos puedan ir presentando. Entonces, ¿qué se recomienda para poder planear el día a día? Escribir un listado de chequeo de qué es lo que se tiene que hacer. Identificar cuáles son las prioridades del día. Establecer las metas para cada día y definir el tiempo aproximado que requiere esa actividad. Sin embargo, como les digo, flexibles, porque yo puedo identificar muchas prioridades, me puedo poner varias tareas, pero la dinámica del día no me permite hacerlo. Entonces digo, listo, no pude hacerlas todas. ¿Qué es lo vital que toca mandar? ¿Qué es lo que toca hacer? ¿Qué puedo dejar para mañana? Y otra cosa que es súper importante, ¿qué puedo delegar? Si yo tengo a alguien a que le pueda delegar algo, deleguemos, preguntamos, ¿tú cómo estás? ¿Me puedes ayudar con tal tema? Sí, yo te puedo ayudar. Listo, muchísimas gracias. Porque tenemos que ser flexibles. Según las metas de los diferentes miembros, identificar los momentos en los que pueden coincidir el estilo de actividad para evitar distractores para otros miembros de la familia. Elegir un sitio adecuado para trabajar. Entonces, la idea es que busquemos el lugar que es mejor para que nosotros podamos trabajar o estudiar.
en este momento estamos todos en cuarentena. Entonces, puede que solo haya un escritorio en el que caben 2 personas máximo, otros tengan que trabajar en la cocina, pues por lo que digo la cocina porque pues están los mesones de la cocina y a veces uno está ahí acompañando a otra persona que cocine mientras tanto, o de pronto en el comedor. Entonces, nos toca ver dentro de la situación real que tenemos, cómo podemos hacer para que sea el mejor espacio para cada uno. Entonces tratemos de buscar que la luz sea apropiada, que esté despejadito y limpio el lugar donde voy a trabajar, así sea el mesón de la cocina o el escritorio o la mesa del comedor, porque eso nos ayuda a no dispersarnos tanto, sobre todo en la casa que tenemos cositas que nos pueden distraer muy fácilmente. Entonces es mejor que esté despejado y que esté limpio. Contar con una mesa y una silla que permita mantener una postura ergonómicamente adecuada. Como les acabo de decir, puede que estemos en el comedor, puede que estemos de pronto en un escritorio o en el mesón. Entonces, tratar de hacer esas posturas que no me creen fatiga de alguna manera. Entonces, yo, por ejemplo, acá tengo un asiento que de pronto es muy bajito, entonces le puse un cojín para que me levantara los pies y otro para que me empujara la espalda. Entonces, es muy importante que tratemos dentro de nuestra realidad buscar lo mejor, ¿vale? Y socializarlo. Entonces, tú me dices, yo voy a estar en la cocina porque tengo que hacer tal cosa, me tengo que conectar a una reunión y ese es el mejor lugar de internet. Maravilloso. Entonces, si socializamos y sabemos dónde va a estar cada uno y nos recordamos que estamos trabajando, que estamos estudiando, que estamos haciendo otras cosas, de a poco nos vamos creando la conciencia y entonces cuando entramos corriendo al comedor, decimos, uy, acá está Juan y está estudiando, pasito. Entonces pasamos no corriendo gritando, sino de pronto caminando y ya después siguen gritando, ¿vale? Pero es con lo que tenemos, como dice el dicho, con los limones que hay, hacer la mejor limonada. No me pasó, ya. Eliminar los distractores. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar, a veces, y sobre todo en estos días, tenemos que tener mucho cuidado con el uso de las tecnologías, porque podemos no estarlas usando de la manera más adecuada. Entonces, eliminar distractores, ¿a qué me refiero? Tenemos nuestra ventana, vamos a trabajar un documento, vamos a escribir un artículo o vamos a mandar un correo y tenemos que concentrarnos porque requiere alta concentración el correo que estamos escribiendo o el paper que estamos escribiendo. Pero si yo dejo las ventanas abiertas de Facebook, Twitter, YouTube, qué sé yo, no sé, otra ventana. Si yo las tengo abiertas, lo más probable es que cada vez que me notifique algo, yo salga de donde estoy y me vaya para esa ventana. Entonces, es bueno cerrar las ventanas que no necesito, sino solamente las que estrictamente voy a usar en este momento. Hoy en día estamos bombardeados de mucha información. Entonces, es importante que regulemos también el acceso a la información que estamos teniendo y también el tipo de información que estamos recibiendo. Tener a la mano solo lo necesario, y eso se relaciona con el punto anterior, tratar de tener el lugar donde vamos a estudiar o vamos a trabajar lo más despejado y lo más limpio posible. Buscar silencio y tranquilidad dentro de lo que la situación lo permita. O sea, estamos en una realidad, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser creativos y si necesitamos un momento de silencio y tranquilidad, tratemos de buscar qué momento de la dinámica de todo mi hogar me permite tener un momento de tranquilidad y de silencio. ¿Qué lugar físico del lugar en donde estoy me permite tener silencio y tranquilidad? Y decirle a los demás,
necesito en este momento silencio y tranquilidad para que los demás también se regulen, porque de pronto están uno en alguna reunión hablando durísimo, los otros están, qué sé yo, terminando las tareas del colegio y hablando con la profesora, lo que sea. Entonces, es importante que socialicemos porque eso también nos crea a nosotros conciencia de las necesidades de los demás y no estamos reactivos, sino proactivos, que eso es muy importante. Bueno, es conveniente, bueno, si hay una actividad puntual que requiere un nivel de alta concentración, es conveniente que evites el celular, la TV y el radio mientras se realizan. Sobre todo, hoy en día hay muchas personas que están súper pendientes de todo lo que se está diciendo, como si fuera un partido de fútbol, cada 2 segundos actualizando. Si tienen que hacer algo que requiera concentración, retiren el celular un momentico, que además se ha demostrado que eso ayuda a mejorar la capacidad de concentración, apagar de pronto la TV o decirle a la persona que está viendo la TV o oyendo el radio que por favor le baje el volumen o que lo apague. Es un tema de trabajo en equipo, como se han podido dar cuenta. Las herramientas virtuales. Es importante que nosotros nos conozcamos en cuanto al tema de herramientas virtuales y también entendamos que hay otras personas que de pronto están migrando a un mundo que para ellos era desconocido y que de pronto les costaba mucho trabajo. Entonces, a nosotros, por lo menos en la universidad, nos ayudan mucho desde el CTA, ¿sí? Entonces, miremos cuáles son las características de nuestro trabajo y las nuevas dinámicas que el trabajo nos está exigiendo. Porque con eso nosotros podemos identificar cuáles son las mejores herramientas que podemos tener para lo que necesitamos hacer. Si no sabes o cuáles son todas las herramientas que hay, o de pronto no sabes para lo que tú estás haciendo en este momento, qué es lo que necesitan, nosotros en la universidad, por ejemplo, podemos llamar al CTA. Los que no están de pronto en la universidad pueden llamar a un amigo y les dice, oiga, mire, es que lo que pasa es que necesito hacer muchas reuniones, pero es con más de 3 personas, o sea, ¿cómo me da? ¿Qué hacemos? Entonces el amigo te puede decir, oiga, hay una vaina que se llama Zoom, ¿por qué no prueba? Entonces, es importante identificar cuáles son nuestras necesidades en ese sentido para identificar cuál es la mejor herramienta. También solicitar las capacitaciones o asesorías puntuales. Los compañeros de nuestro trabajo también nos pueden ayudar mucho. Yo tengo unas compañeras que son un hit, se mueven por las plataformas como si fuera pan de cada día. Por ejemplo, yo no los usaba tanto y estoy en todo el proceso de usarlos mucho más de lo que los usaba antes. Entonces, si podemos tener compañeros de trabajo o amigos o algún familiar que nos ayude, eso es importante. Y es importante también regular el uso de la tecnología para evitar la fatiga. Con todo el tema del teletrabajo, con el tema de la flexibilidad laboral de espacio, a veces las jornadas laborales se nos extienden más de la cuenta y comienza a no ser muy claro cuál es el límite en el que ya dejamos de trabajar o trabajamos porque unos empezamos más tarde y otros empezamos más temprano. Entonces, acá hay unos consejos para el equipo de trabajo. Lo más importante es mantener siempre el contacto con el equipo de trabajo, jefe directo, pares y colaboradores para quien los tenga. Dentro de lo posible, tratar de definir cuáles son las horas en las que se va a trabajar y los horarios para las reuniones. En este momento, debido a todas las dinámicas del contexto, de pronto en la oficina se decide, oiga, la hora en la que la mayoría de las personas pueden tener la reunión es, por poner un ejemplo, el viernes a las 2:30 de la tarde, entre 2:30 y 3:30, a ese momento es buenísimo para las reuniones. Entonces, ya hemos encontrado con nuestro equipo de trabajo unos horarios inteligentes para lograr hacer las reuniones. También es importante tener en cuenta las dinámicas y hablar con el jefe y decir, mira, yo estoy en esta situación, tal, yo puedo empezar a las 9 y de pronto hay otros que empiezan a las 8. Esto, es importantísimo hablarlo
con los jefes directos, para que primero la persona que realiza el trabajo esté tranquila. Segundo, que se pueda realizar el trabajo y además que si el equipo de trabajo está enterado de la situación de nosotros, nos pueden apoyar más. Y esto se logra trabajando en equipo con la familia y con la empresa, desde nosotros. Nosotros cumplimos también, o sea, somos de donde inicia y tenemos que trabajar en equipo. Regular el uso de los mensajes como correos, chats, etcétera, algunos pueden no ser necesarios. Y eso también va relacionado con el ejemplo que les puse al principio, que algunas personas cuando empieza todo el tema de teletrabajo no saben trabajarlo muy bien y mandan muchos correos y muchos chats. Entonces es importante que nos autorregulemos y miremos lo que estamos mandando. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Puedo de pronto mandar un correo en vez de mandar 3? O de pronto hacer la llamada, que es importante para no perder el contacto social, que es muy, muy importante. Compartan las experiencias entre el equipo de trabajo. De pronto alguien está pasando por lo mismo que yo y lo ha solucionado de una manera que a mí no se me hubiera ocurrido. Y eso también es aprender de la experiencia, como habíamos hablado desde el principio, desde el liderazgo personal. Apoyar al equipo y nunca dudar en pedir ayuda si lo necesitas. En algún momento hablaba con unas personas con una persona que de pronto era psicóloga, me decía que tenía que ser fuerte. Sí, tenemos que ser fuertes, pero no invencibles, y tenemos que tener en cuenta que somos humanos. Y necesitamos a veces pedir ayuda, y eso no está mal. Entonces, y acá la universidad tiene la línea amiga, también desde el Instituto de la Familia hay asesoría personal y familiar que se está realizando en línea. Hay muchos recursos, entonces, si necesitan ayuda de algún estilo, cuéntenle al equipo, de pronto ellos lo remiten a alguien o les ayuda a escucharlos, que a veces lo único que necesitan es que alguien los escuche. Y recuerden, flexibilidad, creatividad y fortalecimiento de lazos familiares, lazos en general. Y bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Espero que todo este tema les pueda servir. No sé si hay, voy a mirar si hay preguntas. Hola, claro que sí, por allá veo. Uy, ok. Entonces, por acá alguien me está pidiendo los datos. Línea amiga.